Otra vez vamos a hablar del plástico. Ese material tan útil que tanto nos ayudó a crecer como sociedad, pero que se terminó convirtiendo en un inmenso problema para el planeta. Hemos visto en otras oportunidades cómo se encontraron micropartículas de plásticos en los lugares más recónditos del planeta, incluso en lugares donde el ser humano todavía no había llegado, en los alimentos, en las bebidas que tomamos e incluso hasta dentro del cuerpo humano. También es sabido que apenas el 9% del plástico del mundo llega efectivamente a reciclarse, por lo que el reciclaje no puede ser la única solución propuesta y resulta urgente y necesario establecer políticas que permitan limitar la contaminación por plástico. Creo que no es necesario destacar, aunque lo voy a hacer igual, que es una problemática que no puede tratarse únicamente dentro de los límites de un solo país y que para darle una solución real tiene que estar todo el mundo involucrado y tirando para el mismo lado. Es por eso que en febrero del 2022, desde la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se adoptó una resolución histórica para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, y desde entonces se vienen dando sucesivas sesiones para lograr llegar a un acuerdo global. El Tratado Global de Plásticos surge ante la gran problemática de la contaminación plástica que estamos viendo hoy, donde 8 millones de toneladas ingresan a los océanos cada año, y es un impacto que ya estamos viendo no solo en el ambiente, sino en la salud de las personas, en los animales, en todos lados. Y bueno, con este instrumento se busca justamente abordar la contaminación por plásticos y buscar soluciones a nivel internacional. Empezaron las negociaciones en febrero de 2022 y hubo diferentes encuentros donde le fueron dando forma a este tratado. Finalmente, después del segundo encuentro en París, se crea un mandato de crear un borrador cero, es decir, un documento inicial con el posible contenido que va a tener este tratado. Es un documento muy grande donde incluye desde, por ejemplo, cuál va a ser el objetivo, por ejemplo, si se trata de la contaminación por plásticos o se trata solamente de la salud humana de la contaminación. El tratado tiene muchos puntos diferentes y cada punto tiene opciones de qué posibles medidas se van a abordar para tratar este problema. Por ejemplo, con todo lo que es polímeros plásticos primarios, se habla desde, reducimos la producción de los polímeros plásticos primarios, establecemos objetivos globales vinculantes para que los países tengan que cumplirlo, o simplemente, por ejemplo, planteamos, mejoremos la gestión de residuos para minimizar el problema. Mismo con los plásticos problemáticos, que serían, por ejemplo, los plásticos de un solo uso, que también un punto que falta importante es, por ejemplo, las definiciones. Es decir, ¿cómo definimos, por ejemplo, contaminación por plástico? ¿Cómo definimos el ciclo de vida del plástico? ¿Cómo definimos las sustancias químicas? Todo esto es un punto muy importante que todavía no se definió y que va a terminar definiendo qué medidas pensamos, porque una vez que entendamos de qué estamos hablando, va a tomar cuerpo lo demás. También, por ejemplo, lo que es sustancias químicas. Los plásticos tienen más de 10.000 sustancias químicas para cumplir su función. Y fue identificado que más de 3.000 de estas sustancias son tóxicas. Entonces, un punto muy importante que se está planteando es ¿qué hacemos con estas sustancias químicas tóxicas? ¿Las prohibimos? Entonces los plásticos que tienen estas sustancias van a tener que ser modificados. Solamente las identificamos, instamos a los países a que las eliminen. Cada punto tiene como muchas opciones que van de más ambición a menos. También obviamente se habla de responsabilidad extendida del productor, esperando que los países implementen estas iniciativas a nivel nacional. Se habla de financiamiento, que es un gran punto pedido por los países en desarrollo. Cómo garantizar la implementación, quién pone la plata, cómo se lleva esa plata a los países, qué países van a recibirla más que otros. Ese es un gran punto también en discusión que falta definir. También, transferencia de tecnologías, desarrollo de capacidades. El plástico es un tema muy grande que tiene muchas aristas y que requiere también mucho desarrollo de conocimientos. También promover las alternativas, cómo promovemos alternativas, qué alternativas, por ejemplo, si se promueve el plástico reciclado, si se promueven alternativas no plásticas, como que hay muchos temas adentro y cada punto tiene opciones de medidas que después los países tendrán que cumplir quienes adopten el tratado. Se incluyó un punto que habla del impacto en la salud de los plásticos, que antes no estaba, por ejemplo, y también todo lo que es recicladores de base, involucramiento de todos los actores. No está tan nombrado, hay algunos puntos que hablan de la inclusión de estos actores en el proceso cuando hablamos de gestión de residuos, y principalmente es un punto que se fue agregando por exigencias justamente de estos actores y de algunos países que están pidiendo
Bueno, se incluye todo lo que es transición justa, eso se está hablando mucho, se incluye la problemática plástica desde una perspectiva de derechos humanos, de cómo impactan los plásticos a lo largo de toda la cadena de valor, y también incluir, por ejemplo, a los recicladores de base en todos estos procesos que ellos están muy presentes en las negociaciones y están exigiendo la participación y que se los considere, porque justamente son quienes ponen el cuerpo en este proceso, y de a poco se fueron incluyendo estos puntos. Están los países más ambiciosos que te dicen: este tratado tenemos que conseguir la reducción de producción de plásticos para abordar esta problemática. O sea, la contaminación de plásticos es un problema enorme y para finalmente abordarlo y minimizar el impacto que tienen las personas, tenemos que reducir la producción, es algo que muchos países plantean, y también están los otros países que dicen, bueno, el problema de la contaminación es solamente que estamos consumiendo mucho, para esto con mejorar la gestión de residuos ya estamos. Entonces ese es el principal eje de discusión y lo que va a terminar definiendo la ambición del tratado y qué va a significar para los países. Queda otro encuentro a fin de año en Corea del Sur donde se tiene que cerrar el instrumento y en mayo del año que viene se adopta el instrumento. Obviamente se espera que firmen la mayor cantidad de países posibles, especialmente los que están generando la contaminación por plásticos, que son los que más producen y los que más generan residuos. Y ahí está un poco la discusión del contenido, de si planteamos un tratado súper ambicioso, ¿quiénes van a adherir a este tratado súper ambicioso? Si se baja la ambición, quizá adhieren más, pero estamos bajando la ambición del instrumento. Entonces como que ahí está por definir qué cuerpo termina teniendo el tratado y quiénes van a adherir, y también se está por definir todo lo que es las reglas de procedimiento, es decir, cuántos países tienen que acordar para que el tratado entre en vigor, o sea, empiece a funcionar, cuándo, como que son los últimos pasos que todavía se están terminando de discutir. Para limitar la contaminación por plásticos, para evitar que los microplásticos lleguen a cada uno de nuestros órganos y de los ambientes naturales, se requiere de un compromiso global para erradicar los plásticos de un solo uso y eficientizar el uso de este material que, aunque muy práctico para algunas cosas, resultó ser un gran problema planetario. Esperamos que las negociaciones puedan avanzar, que el instrumento sea lo suficientemente ambicioso como para lograr el cambio de paradigma que estamos necesitando para tener un futuro más sostenible.